Menor que num y más. Ya, sum más y sum es igual a 1, es un número perfecto. Ese no es un número perfecto. Ya, ya, pero vas a tener muchos. Contador número, la función, a ver. Ya, eso regresa si es número perfecto o no, ¿no es cierto? Y suma en la variable global, ¿cierto, Barbosa? Ya, hay un problemita ahí con todo este código, que hay solamente instrucciones, sin embargo tú utilizas llaves, ¿no? No necesitas llaves en los fors, porque es una sola sentencia. ¿Ya? Es una sola sentencia y tienes por todo lado eso. Por ejemplo, en la línea 21 tienes una llave que es innecesaria, ¿no? Porque es una sola sentencia, nada más. Después, ¿dónde más? Más arriba, por ejemplo, ya ahí tienes una mal. Lo mismo en este for, y de 1 hasta i menor que 1000. Contador número perfecto de i. Y el contador número perfecto de i, eh, pásalo más abajo. eh, ya, ya, estás haciendo dos veces el mismo trabajo, me parece. La variable n no puede ser mayúscula, tiene que ser minúscula siempre, ¿ya? Porque hemos quedado que empiezan con mayúscula los que son clases. Pero claro, eso no invalida el código que has hecho. A ver, ejecútalo. Ingrese un número, por ejemplo, el 6. 6 es un número perfecto. Ah, y al mismo tiempo calculas eso, ¿no? Pero aquí se supone que debe haber un lazo para poder ingresar varios números perfectos, ¿no? Entonces uno calcula y los números perfectos hasta 10.000 son 628, 496, 8128 y son 4. Ya, perfecto. Hay un pequeño desorden porque eh, cuando se ingresa un número, estás haciéndolo y luego estás implementando el lazo de números perfectos. Pero en general está correcto, porque dice determinar cuántos números perfectos hay en los primeros 100 números positivos. En realidad está bien, pero no, aquí no dice, en la data no dice de que se va a entregar un número o no, pero está correcto lo que has hecho. Bien, Alex, eso sería todo. Solamente corrige, ya te digo, las llaves, ¿ya? Bien, ¿quién pidió Ya, la profesor. número 7? Saavedra, profesor. Buenas noches. Saavedra. Un ratito. Profesor, ¿Sí? disculpe, es que yo también había hecho la 8, o ya no la puedo presentar, o sí, Y, ya. Tú eres Torres. Torres, ya. Pero vamos a pedirle primero que nos exhiban las 7 Sí, y luego te ujú, damos pase a ti, ¿ya? ya, gracias. Porque nos hemos comprometido primero con tu compañero. Bien, estoy esperándote, Tony. Ya, ya. Y logra ver, Eh, ¿verdad, profesor? ¿Cómo? Y logra ver, le pregunto. Sí, sí, Ya. A deben de ver. estar en un arreglo. Los números deben estar en un arreglo, todos deben ser positivos y se debe verificar por entradas no positivas. O sea, tienes que chequear al inicio. Su programa debe hallar la suma, el mayor, el menor, el promedio, la cantidad de primos y cuáles son. Para ello usar funciones. ¿Está bien? Y como son 10 números, los números se van a generar mediante una función random. ¿Ok? Entonces, tienes lo siguiente.
los prototipos. Todos son prototipos de void. Ya, porque va a entrar en el arreglo n, con dos variables, int n, y el arreglo de esta forma. Imprime elementos del arreglo, suma elementos del arreglo, mayor de los elementos. En realidad, algunas, por ejemplo, el mayor elemento del arreglo debería regresar el número, pero parece que tú lo estás haciendo en la misma función. Lo Sí, mismo sí, el ¿para menor. qué lo puse? Ya. Entonces veamos. Min, int, cantidad de elementos. Cantidad de elementos es igual al número de elementos del arreglo. Int, datos, cantidad de elementos. Esa es la variable. Generar elemento aleatorio, cantidad de elementos, datos. Imprime. Estás llamando a los elementos y ellos están imprimiendo. El mayor. Ahora, por ejemplo, el mayor, si bien es cierto, no se necesita aquí en este caso, normalmente estos deben de regresar, o sea, imprimir, por ejemplo, aquí tú puedes poner count, el mayor es mayor elementos del arreglo y cantidad de elementos datos, ¿no? Pero está bien, ya. Lo mismo el menor, y luego número de elementos, ingresa la cantidad de elementos del arreglo. Ya, entonces, ¿cuál es el mayor número de elementos que puedes tener en el arreglo? ¿Dónde está tu dimensión del arreglo? Ándate más atrás. No, casi al inicio, donde has declarado el arreglo. ¿De qué tamaño lo has llamado? El usuario lo va, digamos que a usted le pregunta, ¿no? ¿Cuántos elementos quiere tener en su arreglo? Usted puede ponerle 20, 30, lo que sea. Ya, y luego recién defines el arreglo. Ajá, con esa cantidad defino el arreglo y para elegir los elementos puse, ¿cómo se llama? Esta librería con los dos para generar los números aleatorios, ¿no? Para ya no estar Claro. introduciendo uno por uno. Ya, sí, pues precisamente para eso se hacía. Ujú. Cantidad, números de elementos. Pero ¿dónde lees la cantidad de elementos? ¿Puedes mostrarme? A ver, abajo, abajo, un momento, por favor. Aquí, ¿no? Aquí está Cantidad la wa- cantidad y do while i menor que 0, ya, y return i. Ya, o sea, ingresa, pero aquí el i por default está agarrando el valor 0, si no, no ingresaría aquí. While i menor o igual que 0. Ya, perfecto. Return i. Observa de que int, número de elementos del arreglo, si es una función que retorna un valor, que es el i. Generar elementos aleatorios es el n y el int arreglos. N es el tamaño del arreglo. Aquí el n es este mismo i, ¿no es cierto? El i de número de elementos del arreglo, claro. evidentemente, ¿no es cierto? Y aquí el i es otro i que va a valer en esta función nada más. Times null, ya. Arreglo i 10 más random. Estás generando un número entre 10 y ¿cuánto? Yo no entiendo esto. ¿Por qué este módulo 99 menos 10 más 1? Que Eh, sería yo, yo lo puse, profesor, los números de dos dígitos, por eso agarré el mínimo y el máximo. allá. Es convencional, yo lo puse a mi conveniencia. Ya, pero basta modularlo. Si son dos dígitos, ¿por qué no puede ser 95, por ejemplo? Ahí no sería 95, no lo agarraría, ¿no es cierto? Sí, sí lo agarra, profesor. O sea, está hasta 99, de 10 hasta 99. Sí, pero aquí dices módulo 99 menos 10 más 1. O sea, yo no entiendo por qué dices módulo 90 en general, ¿no? Porque 99 menos 10 es 89, más 1, 90. ¿Por qué módulo 90? Ah, ya, porque de esa manera llegas hasta 100, ¿no? Claro, acá Hasta hay un mínimo, ya 99. lo estoy Ya, colocando. claro, claro, está bien. Pero no tienes por qué hacer operaciones aquí. Basta decir módulo 90, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces te va a dar 89 más el 10 va a ser 99.
Ahora, estas llaves que tú tienes ahí en ese for no necesitas, porque es una sola sentencia. ¿Está bien? Entonces, está bien que lo generes así, suma de elementos. Lo mismo aquí también las llaves no tienen que ser, la suma de elementos de los arreglos es suma. ¿Por qué? Porque estás poniendo void, ¿no? Pero eso debería regresar al principal si es que el principal lo necesita. Actualmente, en la forma como está el programa o planteado, no necesita el principal y entonces es una opción aceptable lo que estás haciendo, excepto de las llaves. Void mayor elemento, arreglo, int n, int arreglo, perfecto. Int máximo, máximo es igual a cero. Pones máximo igual a cero, correcto. Si el arreglo es mayor que máximo, entonces, ¿por qué? Porque se supone que son positivos, o sea, son mayores que ceros. El mayor elemento va a ser esto. El menor elemento es exactamente igual. Sigue, más abajo, el promedio. El promedio es un doble, ¿correcto? El promedio es suma asterisco POU. ¿Por qué POU? Sería para la división sobre el número de elementos. Ah, ya, n menos 1, claro, O claro, también claro. podría ser sobre. Estás usando n, claro, n a la menos 1, entonces se suma sobre n, claro. ¿Y por qué no dividir sum entre n únicamente? O también puede ser igual. Claro, no necesitas el POU, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Esto lo estás poniendo con los dígitos que dé. Bueno, ya. Y primos, ¿cómo los chequeas? Ya. Aquí tú estás repitiendo el código. En realidad, deberías de tener una pequeña función que lleve un número y determine si es primo o no. ¿Correcto? Pero aquí lo estás repitiendo una y otra vez. O sea, una función que llama a otra función. Perfecto, pero es válido lo que estás haciendo. Ya me has puesto bastantes elementos. Imprime arreglo y eso es también solamente las llaves que estás abusando. Puedes ejecutarlo. A ver, un momento, por favor. Ya. Ya. Por ejemplo, 7. Los datos son 96, 85, son ya. La suma es 443, se supone que es cierto. El Yes. mayor elemento es 96, el menor elemento, el promedio de los arreglos es 63, muy bien. La cantidad de primos los elementos primos son 67, es el único primo ahí, ¿no es cierto? La cantidad de primos es 1. Ya, Ajá. a ver, veamos con otro dato. Un momento. 3, 50, 17 y 31. ¿Es cierto? El mayor elemento, el menor elemento, el promedio de los tres elementos, 98 más 50 más 31. ¿Cómo es? 50 más 17 y 31. ¿No es cierto? Ya, 32.667. Está redondeado. Y los elementos primos son 17 y 31. Muy bien. La cantidad de primos es 2. Muy bien. Está bien. Trabaja perfectamente bien. Ya. Ya, Alex. Bien. Bien. Acuérdate siempre de que no es necesario poner llaves a cada momento, ¿no? Ese es un abuso de las llaves. ¿La 8 Bien. también lo puedo mostrar o lo dejamos para la No, conclusión? una nomás porque ya hay una otra persona que ha pedido la 8. ¿Ya? Gracias. ¿Puedes dejar de compartir?
¿Quién pidió la 8? Yo, profesor Torres Flores. Torres Flores. Ya. Ya. Pregunta 8. Dice, escribir un programa que determine si un número es perfecto o no. Un número es perfecto si es la suma de sus factores, excepto el mismo, es igual al número, por ejemplo, el 6, ¿no? 1 más 2 más 3 es perfecto. Me pide determinar cuántos números perfectos hay en los primeros 10.000 números positivos. ¿No? En este caso uso la librería. N va a ser la cantidad, ¿no? De números perfectos, ¿no? S va a ser una variable, ¿no? Donde voy a guardar lo que es la suma de los divisores y lo voy a asignar Ya. igual a 0. Y luego I va a ser el contador del for, ¿no? Que tiene que ser menor a la cantidad de Al números número. perfectos. Ajá, y va a ser de uno en uno, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? En este caso, como solo me pide nada más la cantidad de números perfectos, en sí Sí, solamente tengo que mostrar n nada más, pero en todo caso, si yo quiero mostrar qué números son, tendría que poner esto, ¿no? claro. Ajá, para que me muestre, ¿no? Pero en sí el programa solo me pide la cantidad, ¿no? Entonces, pero para ver, ¿no? ¿Qué números son? Le he puesto esto, ¿no? Y unas llaves. Ya, perfecto. A ver, Ajá. pruébalo. Está cargando. Ah, ya. Y A ahí me ver, muestra, ¿no? ya. ¿Lo ves? Sí, ¿no? Sí, sí, está bien. En 10.000 son 4, pero tu compañero encontró 4, creo que encontró 3. Ah, no, sí, también encontró 4. Sí, Está bien. 4 creo que también lo vi. Ujú. Ya, perfecto, perfecto. Entonces han Ya, profesor. coincidido, ¿no? Sí, Ya, ya, profesor. ya, Lisbeth. Profesor, ¿puedo compartir las 5? Ya las 5, su apellido, De Misari. Misari. ¿Se ve, profesor? Sí, se está viendo. La 5 es un problema que dice que, que tiene 3 números como datos, los que asume constituyen los coeficientes de una ecuación de segundo orden. Su programa desarrolla esta ecuación usando la forma cuadrática usual, comprobando que los datos sean adecuados y las soluciones deben de ser reales. Use funciones. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Raíces A doble 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 C. Entonces escribe los 3 números y POU B cuadrado menos 4C. Y es menor que 0, no existe solución. Pero, ya, no existe solución. Tú estás haciendo con un if, este, estricto, ¿no? Independientes los 3 ifs. Por Y, supuesto. sí, y estás, poniendo como un void, no retorna nada a x, ¿no? Ahora tienes, si d sub i es igual a 0, la solución es única. Si D1 es 0, ¿no? Si DI, dices, DI. ¿Qué es DI? Es El discriminante, es profesor. 0, ¿no? B0, o sea, solamente hay una raíz doble, ¿no es cierto? Sí, sí, Diríamos profesor. eso. Si DI es 0, quiere decir de que es B sobre 2A. Muy bien, la solución es única. Y si DI es mayor que 0, tienes x1, x2, las raíces son x1, x2. Ahora, muy bien, pero aquí para entrar a esta parte donde tú estás resolviendo ese problema, lo que te pide lo que plantea el problema, dice, su programa debe usar esta ecuación usando la forma cuadrática, comprobando que los datos sean adecuados. Ahora,
¿qué datos no son adecuados? El dato que no es adecuado es A igual a 0, porque si A es igual a 0, ya no Ah, tendrías una ecuación de segundo orden, ¿no es cierto? ¿Dónde compruebas que A es distinto de 0? entonces tendría que crear un if, ¿sí, profesor? Afuera. O en el main, ¿no? En Sí. el main que dice print ingrese A y un pequeño Un lazo lazo. que te Sí, do pida while. que A tiene que ser positivo, como han Sí, hecho antes tus compañeros. sí, Porque eh, cuando se ingresan datos, los datos pueden ser cualquier valor. Entonces puedes decir, bueno, ¿qué pasa si pongo el valor de 0? Este es un caso especial. Entonces, y otra cosa, también en algunos casos, co- tienes el pecado de usar doble llave cuando no se necesita. Por ejemplo, si DI menor que 0, no necesitas las llaves ahí, ¿no? La solución, ahora, la solución es única, es una forma de decirlo, pero en realidad, en matemáticas, sus profesores te habrán dicho que tiene una solución doble, que tanto x1 como x2 son el mismo valor, o sea, es un son dos cuadrado raíces. perfecto, ¿no? O sea, equivale a que la ecuación cuadrática equivale a un polinomio de segundo orden o a un monomio elevado al cuadrado. Sí, profesor. Y el otro, ya si está bien, es square root de I por sobre 2A. Perfecto, eso es porque tenemos eso. A ver, pruébalo, por favor. Sí, profesor. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve. A1, 3, 4. A1, B3, B4. No existe solución real. B Independiente cuadrado de es 9 menos 4 por 10. 4, 16, ¿no es 10. cierto? Sí, Entonces eso es negativo. Muy bien. ya, profesor. Ahora otro. Ahora, normalmente, si bien es cierto, no especifica eso el problema, se trata de resolver no una ni dos, sino varias ecuaciones, y eso se consigue con un lazo. Muy bien, bien. Entonces, ¿alguien más? Profesor, Sí, voy a presentar el problema 3. Alonso Carvajal, 3. Profesor, luego de mi compañero puedo presentar la uno. Ya, un momentito, ¿ya? Tú eres Ya, ok. Espinosa, yo. Sí. Espinosa y Carvajal. Carvajal es el que va a presentar ahorita el 3, ¿no? ¿Se ve, profesor? Ya, un momentito. Carvajal Villafranca, ¿es usted? Sí, profesor. Ya, sí se ve, pero ahorita lo ha sacado. A ver, comparte pantalla, Alonso. Un ratito, profesor. No, no estás compartiendo porque no se ve nada acá. Ahora. Ahora sí estás empezando a compartir pantalla. Y ahora sí se ve. Ya, Esto es profesor. lo de los triángulos, ¿no es cierto? Ingresa el Sí, primer lado, profesor. el segundo lado. Ahora, como vimos la clase pasada, habíamos pedido de que, ahora, int ABC, pero no retornas nada. Lo puse con el void. Por eso es Void, que no está puse bien, return. pero el A entonces es una variable global y B también. A ver, vamos más adelante. Existencia, veamos tu principal, int, datos, pero cuando tú dices datos, ¿qué es lo que retorna para datos? Para que ingrese los valores de los lados. Ya, pero esta función no está retornando nada. ¿Te retorna? Sí, sí, sí me corre, profesor.
raro, ¿no? Porque aquí tienes void, no está retornando ni A, ni B, ni C. Ya. Vamos a ver luego isósceles, int ABC. Observen de que este ABC no es el ABC del anterior. Es isósceles, si B es igual, y si A es igual a C, el triángulo es isósceles. O sea, nunca vas a poner el triángulo no es isósceles. El triángulo no existe, perfecto escaleno, y Fa distinto de B, triángulo es escaleno, lados diferentes, equilátero, el triángulo es equilátero. ¿Y rectángulo también pedía o no pedía rectángulo? No, no decía reclamo. Ya, vamos a ver entonces. No, sí también. Y de serlo averiguar si es isósceles y o rectángulo. Escribir un programa constituye un triángulo y de serlo averiguar si es isósceles y o rectángulo. Ahí está en la separata. Ah, sí, sí, no la leí. Esa parte me faltó entonces. Ya, entonces ejecútalo. ¿Se ve, profesor? Sí, ahora sí. Ingresa el primer lado. 2, 3, 4. El triángulo sí existe, el triángulo es escaleno, pero aquí, perfecto, o sea, procesa un solo triángulo, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos pidiendo, su programa puede procesar más de un conjunto de números y el Sí, usuario eso es lo que decide, me faltó, profesor. No, estaba buscando la forma de, con el while o con el do while ya, y no me corría cuando, ya, ya, para hacer ya, más de un, ya, pero igualito está, tú has hecho lo principal y te ha faltado algo más, ¿no? El do while lo tienes que hacer dentro del main, o sea, int x y z y después hay defines una variable de tipo char, sí o no. No, no pongas do, de tipo char, sí o no. Char, la palabra es de sí o no y es y la inicializas con s y luego while si no es igual a s, en fin, pones todo lo demás, todas esas funciones que has puesto, y luego le pides que diga si quieres seguir ejecutando o no. O sea, el while se establece en la función principal y tiene que chequear y tiene que leer, o sea, lee un dato, luego dice el usuario, dice que sí, entonces vuelve a repetir eso mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes lo anterior plenamente comprobado. Pero eso ya es más sencillo. Bueno, ahí lo dejamos. Tu compañero, Espinosa, main, Profesor, se ve sí se el, ve, ¿sí, sí no? se ve. Ya, Ya, el ok. main, Profesor, al principio intenté usar el switch así como usted mencionó, ya. pero noté que se me hizo muy engorroso porque cuando quería hacerlo del promedio, porque al promedio no se me complicó, así No, que pero recurrí a la... el switch solamente es para procesar cuántos 18, cuántos 20, nada más. Y luego al final ya usas el promedio mediante multiplicación. Digamos, tienes 3 de A. Entonces 3 por la nota A más 3 o sea, acumulas las sumas de esos números, ¿no? Por ejemplo, ahí en vez de decir bueno, has puesto suma para hallar el promedio general, pero si quieres por cada literal, tienes que definir una variable suma de A's, suma de B's, suma de C's, sumas de D's, ¿no? Ah, Introducir claro. nota. Ahora, tú introduces ahí la nota y n igual a 0 o n igual a 20, break, Mayor, ingresar o mayor a 20. terminar. If n igual a 0 o n es mayor que 20, break. Los definimos al final. Sales de aquí del do. Claro, porque al ser allá, o sea, esas notas no están consideradas en el programa, o sea, no, nadie va a sacar 21, pues, y por eso puse eso. Ya. Y de ahí puse, como le digo, como no pude
programarlo en función del switch, solo recurrí al if y lo hice, bueno, parte por parte, ¿no? Ya. De 18 a 20, eh, que ya anteriormente ya había puesto en la sentencia las variables, las enteras y el promedio que sería el decimal. Bueno, Ya. no necesariamente decimal, ¿no? Pero lo puse como un real nomás. Entonces, a partir de ahí es donde hice if para cada intervalo que da en el problema, ¿no? De 18 a Ya, 20. pero ahí el problema está en de que esto pide procesar varios y yo todavía no veo que procese. Vamos a ver cómo sale. Sí, pero es eso, A por ver, eso, como le digo, al final ya se encuentra la cantidad de letras A, de B, ya luego de hallar el intervalo, ¿no? En las que están las notas ya, ingresadas. ya. O el n mayor que cero y n mayor que... Pero aquí no tienes funciones, ¿no? Todo No, parece estar dentro del main. sí, pero eso, por eso le digo, no, por eso le dije que solamente use eso. Ya, a ver, ejecuta. Como ve, dice introducirnos, pongamos un 18. No Ah, vemos, no vemos ay, nada ay, de tu pantalla ay, ay, ok, negra. ok. A ver, un Tienes que ratito. compartir la pantalla principal para que podamos ver. Ya, un ratito, profesor. A ver, ya. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Como ve, introducir notas, pongamos un 20. 21 ponle. Ya, 21. Se detiene el programa y nos Sí, da pero la cantidad de letras. sí, pero la intención era de que si dabas una nota mala, dar un mensaje y volverle a pedir de que vuelva a poner una nota válida. No salirte del programa. Ya. Ese Ya, era, claro. si lees el programa, es una cosa que tenemos que hacer es leer bien el programa. Como finalización, su algoritmo debe informar cuánto de cada nota literal se hay, porque dice, cada ingreso consiste de un nombre y un número. La nota entre 1 y 20. Si se ingresan datos hasta que el usuario decide no ingresar nada, ¿no? Entonces, es el usuario el que va a manejar, que va a decidir cuándo se para. Bien, el programa está incompleto, sale cuando no debe salir y también le falta que alguna de estas cosas sean implementadas como funciones. ¿Está bien? Entonces, Ok, esa es profesor. la crítica a esto. Bien. Pero por lo demás sí funciona, profesor, como le digo. eh, Se puede Sí, poner, yo ¿no? estoy casi seguro que va a funcionar. O sea, no hay problema con eso. El problema está en que si va a ser puesto bien o no. Ya, ok. Claro, es para lo de la salida de... Claro, claro. Bien, Entonces, gracias. dejo de compartir, ¿no? Sí, ya deja de compartir. X está en radianes. Con varios valores, calcular el error en la aproximación. Asimismo, el programa debe probar con varios valores cercanos a cero y valores lejos de mayores que pi medios. Ahí tienen una función que se dio en clase, que es la función factorial. Un momentito, López, ¿ya? Ya. Ya, a ver, el seno. Ingrese el valor de X en grados sexagesimales. En realidad debe ser en radianes, porque esa serie vale si X está en radianes. Yo pensé que se habían olvidado ya de los, ya, lo estás convirtiendo X a pi sobre 180. Ya se está
haciendo la conversión ahí. Seno de x es igual a x, for i igual a 1, y menor o igual que 1, es factorial. Factorial debería ser una función. Por i igual a 1, fact for j, ¿ya? J menor que a. Factorial. ¿Ese factorial de quién es? Porque tienes ahí for j igual a 1, j menor que a. ¿Quién es a? Ah, ¿cuál está acá? Sí. ¿Quién es el elemento mayor? Porque eso va a definir, ¿no? N debe ser en todo caso, ¿no? Porque yo le veo allá. Pues Sí, no, ver, es que n es el número de iteraciones. ya. Pero entonces, ¿quién es A? Que no está definido ahí. Está definido Aquí acá lo has arriba en la definido. parte de entero. A igual a 3. A igual a 3, ¿no? Sí, Pero entonces, factorial no puede ser, pues. Por J, J menor que A, no, pues. J más más. Y el factorial es factorial por J, no te va a dar el factorial de un número. Por ejemplo, si yo quiero hallar factorial de 5, ¿no es cierto? El A es igual a, fact es igual a 1. Entonces, cuando entres aquí, fact menor o igual que A, pero A es 3. Entonces, te va a dar únicamente el factorial de 3 cuando salga de aquí. Tiene que ser el término. En todo caso, tienes que tener dos. Por ejemplo, el i, ¿no? J menor o igual que i. Debe ser el factorial de i. En vez del a, debe ser i ahí. Observa. Porque el for significa de que vas a usar el término i. Entonces, si vas a hallar el término i, tienes que tener el factorial de i. Entonces, por eso es que ahí debe ser i. ¿Correcto? Ponlo ahí i en lugar de A. en lugar de a, por supuesto, porque a es fijo, a es 3. Tú quieres hallar el factorial de 2, el factorial de 3, el factorial de 4. Mira el ejercicio y el ejercicio te dice que el seno se pone como x menos x cubo sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que calcular el factorial ahí. Si gustas, déjale con el a y luego vamos a ver cómo pasa. Y módulo 2 es igual a 0, seno es igual a Esta más. parte es para calcular la Sí, es parte la serie, positiva, ajá, de la serie. la serie. Pero observa, entonces ahí vas a tener sobre el factorial que ya has calculado antes. Y ese factorial tiene que ser el factorial del término. Por eso te digo, ahí debe ser i. ¿Ya? Pero, digamos, seno POU XA, tampoco el XA, sino es el término I, XI, seno de X. Eso tiene una A y tienes A igual a A más 2. Luego, ya, entonces primero fue 3, luego va a ser 5. Ya te entendí ahora sí, porque tienes el A igual a A más 2, pero ese es un poco forzado, porque la variable A no debería estar. Te falta con la variable I, pero sí está correcto. Está correcto de esa forma. Seno, y si es si el i, si el término es par, entonces es, no, es que todos van a ser, todos los i's van a ser impares. Y módulo 2 es 0. ¿Por qué i? No, El i, en esta parte es para calcular el signo. ya, o XA,
Pero ¿por qué else seno igual a seno menos po? A ver, veamos cómo funciona. No vemos el resultado. ¿Lo has ejecutado, Víctor? Sí, un momento, ya. ¿Se puede ver? Sí. A ver, eh, 30. ¿Cuánto es el seno de 30? El seno de 30 es un medio, 0.5. El resultado aproximado también es 0.5. ¿Es cierto? Sí. Ya, muy bien. Ahora, otro más. Esto no está teniendo iteraciones. A ver, ejecútalo de nuevo. O sea, no se ha implementado como un lazo. Ejecútalo. Pon 270. El resultado real es 1 y tu respuesta es menos 17.024.03. No te preocupes porque lo que tú has calculado está bien. Lo que sucede, ustedes han llevado series de Taylor, jóvenes, en sus cursos de matemáticas. ¿Sí? Sí, sí nos enseñaron. Ya. Bueno, lo que sucede con las series de Taylor es de que el desarrollo es válido en una vecindad del punto donde se desarrolla la serie. Pero si el punto, si el valor en donde quieren evaluar se aleja del punto de donde se ha desarrollado la serie, que en este caso es 0, entonces ya ustedes no pueden garantizar nada, ¿no? Probablemente hasta pi medios tienen una buena aproximación, hasta 90 grados, pero después ya comienza a distorsionarse. Y yo le pedí 270, que es 3/4 de círculo, o sea, se acuerda del círculo trigonométrico. Entonces, ahí el seno es -1, como ustedes bien saben, pero el valor que les está dando es algo bastante, bastante malo, ¿no es cierto? Ahora, nuevamente vuélvelo a ejecutar. Debería ser esto un lazo que nos permite ejecutar varias veces, ¿ah? Si eso está incompleto también. Entonces, ejecútalo. Ya. Ya, 90 grados, a ver. ¿Cómo te fue con 90 grados, que es pi medios? 10 que he estado pidiendo. Miren, es una muy buena aproximación, ¿no es cierto? ¿No? ¿Está bien? Ahora ponle 120, vas a ver de que ya no es tan buena aproximación. O sea, ya comienzan a aparecer los errores. En 30 ha sido sí prácticamente exacto. En 30, no, eso ya lo hemos visto. Perdón, pero ya no importa. Dos iteraciones, ponle. 0,5, o sea, falla, ¿no? O Sí. sea, los 10 corrigen eso. Pero lo que yo quisiera ver es lo siguiente. En el otro, ejecútalo de nuevo,
Por eso es de que es un lazo porque así nos permite experimentar qué valores tiene, ¿no? Por ejemplo, 5 grados. 5 grados. Número de iteraciones, 1. Observen, está bastante bueno, ¿no? El resultado aproximado es 0.0871557. El resultado real es 0.0871551. 871-55-74. Hasta el 7 está bien, ¿no? Pero ha sido con una sola iteración. Ahora, ¿por qué es eso? Porque ustedes están diciendo, deja de compartir un ratito para explicar eso. Voy a poner esto. Observen, seno de X es esto. Si yo tomo una sola iteración, es como decir seno de X, esto es decir, seno de X igual a X, seno de X es igual a X, o lo que es lo mismo decir seno de X dividido entre X es igual a 1. Ahora, ustedes saben, esto también les han enseñado en cálculo, que el límite del seno de X sobre X, cuando X tiende a 0, es 1. Eso significa de que si X está muy cercano a 0, seno de X es muy cercano a X. Los dos valores más o menos coinciden, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos comprobando en forma práctica aquí con el computador, ¿no? O sea, el ejercicio tenía como objetivo comprobar algunos resultados, comprobar hasta dónde es buena una fórmula matemática, cuando no es buena esa fórmula matemática, y ustedes pueden encontrar alguna conclusión ahí. Bien, muchas gracias.